Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Arely Ledesma Rodríguez y soy aspirante a la licenciatura en nutrición de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La división de esta carrera es la División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales. Mi grupo es el 37 y el nombre de mi monitor es Erin Yolanda Peña García. En esta ocasión, en esta exposición multimedia, voy a exponerles los resultados del informe final de una investigación que llevé a cabo sobre el tema de obesidad y estrategias de prevención en el personal de oficina de la empresa Larson Irrigation en Ensenada, Baja California, donde yo soy originaria. A lo largo de este tema vamos a abordar primeramente la introducción, de ahí les voy a hablar cuál fue la metodología que seguí para llegar a los resultados, posteriormente las conclusiones y recomendaciones. Entonces, comencemos, me voy a mover un poquito para acá para no taparles la información que sigue. Bueno, la introducción. Como les comenté, el lugar donde yo voy a realizar la investigación es la empresa Larson Irrigation en Ensenada, Baja California, a una muestra de 10 empleados administrativos de entre 20 y 50 años que pasan una jornada de 8 horas diarias laborando generalmente sentados de lunes a sábado en este lugar. Mis objetivos generales es identificar qué hábitos impiden llevar una dieta saludable dentro de la oficina, así como las consecuencias de esta mala práctica en la productividad y calidad de vida de los empleados. Los objetivos específicos son calcular el índice de masa corporal de los empleados para determinar quiénes padecen obesidad. También queremos identificar cuáles son el impacto en la productividad laboral, las malas prácticas o los factores que propician que se tengan malos hábitos alimenticios y pues implementar estrategias de prevención en la empresa o soluciones que nos permitan en un periodo de 3 a 6 meses ver cambios significativos en los empleados, en su alimentación y por lo tanto en su rendimiento en el trabajo. Como bien sabemos, la investigación siempre requiere una metodología, que es una serie de pasos lógicos que nos llevan a un resultado que puede ser beneficioso para la sociedad. En este caso, yo seguí una serie de 7 pasos para poder llegar a mis conclusiones y recomendaciones. La primera fue identificar y comprender los diferentes tipos de investigación. Para esto, la universidad nos proporcionó un material, un escrito, donde nos exponían cuáles son los tipos de investigación, en qué casos utilizar cada uno, en qué consiste cada uno. Entonces, elaboramos un mapa mental con ellos para ponernos en contexto de la situación y poder llevar a cabo este trabajo de investigación. Ok, entonces aquí está mi mapa mental. Ese fue el primer paso que seguí. Una vez que ya teníamos un antecedente, conocíamos lo que íbamos a hacer, que íbamos a trabajar, teníamos que delimitar el tema sobre el cual se desarrollaría la investigación y elaborar un plan de trabajo. En este caso, como ya saben, mi tema es obesidad y estrategias de prevención en el personal de oficina de la empresa de Larson Irrigation. Y el periodo con el que conté para realizar este estudio fue del 3 de mayo y hasta el 31 de mayo. Aquí pueden observar en la pantalla cómo yo administré mis tiempos para llevar a cabo esta investigación con los requerimientos que se tenían que hacer, como delimitación del tema y plan de investigación, selección y recopilación de información, análisis y abstracción de información, mi bitácora, planeación y aplicación de entrevista, análisis de datos recabados, aplicación de encuesta y análisis de resultados, integración y redacción del informe final y la presentación multimedia, que es esta que estoy realizando ahorita. Más adelante en los resultados les voy a explicar qué fue lo que arrojó cada uno de estos puntos, que fueron los de la metodología. Como ven, generalmente para cada actividad empleé un tiempo de 3 días aproximadamente. Hubo unos que requirieron más tiempo, que requirieron más análisis, como fueron las gráficas o como fue la entrevista y la redacción del informe final. Entonces, este fue el segundo paso y pues lo concluimos exitosamente. Una vez que teníamos planteado el punto, cuál es el tema que quería investigar, tenía que seleccionar y recopilar información. Para esto yo utilicé los buscadores de Google avanzado
y de Google Académico. Así pude recopilar fuentes secundarias y fuentes primarias de información que pueden observar en la pantalla en la presentación. Elaboré ese esquema para hacerlo más didáctico, que no fuera tanto texto. Las principales tipos fueron revistas digitales, tesis, consejos de salud y guías alimentarias. Todos, como pueden ver, están relacionados con mi tema. Por ejemplo, las ideas son obesidad y enfermedades crónicas, obesidad en trabajadores, estrategias de promoción de la salud, hábitos alimentarios de los trabajadores, cómo influye la obesidad en la actividad laboral, factores alimenticios que influyen en el trabajo y determinantes sociales de la obesidad. Posteriormente también tuvimos que referenciar todas estas fuentes en APA, ya que no son ideas propias, es información de investigaciones previas que sirven como base para partir y yo poder hacer esta investigación. En este caso fueron 7 mis fuentes y me fueron de mucha ayuda. Ya que yo recopilé esa información, tuve que hacer un análisis de ella y elaborar un marco teórico. En este marco teórico incluimos los antecedentes de la investigación y bases teóricas también para que nos pudieran ayudar a entender, a comprender el tema y conceptos que son básicos. Más adelante también les voy a hablar un poquito de esto. Investigación de campo. Esto para mí fue un punto clave en mi investigación, fue el punto número 5. Consistió en acudir, realizar una visita a la empresa que yo decidí visitar. En este caso aquí se encuentra la dirección, que es calle Manuel M. Ponce, número 352, Colonia Los Maestros, código postal 22890, en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Esta visita se realizó con el fin de observar los hábitos alimenticios de los empleados, así como la forma en la que influyen estos hábitos en el desempeño laboral. En esta bitácora yo documenté todas las actividades que realicé, la hora en que las realicé, los hallazgos principales, cómo lo percibí yo desde mi experiencia y cuál fue el impacto que dejaron en mi persona. También más adelante en el apartado de resultados les voy a explicar qué conclusiones, qué fue lo que observé y todo eso. Aplicación de entrevista a 2 informantes clave. Eso también fue una actividad que me dejó mucha información y que me sirvió para yo argumentar mis puntos y para tomar mis conclusiones. Realicé una entrevista en video y una en audio. Realmente yo me acerqué el día de la visita a todos los empleados, con todos platiqué, pero para efectos de este trabajo documenté únicamente 2. Sin embargo, yo me quedé con el conocimiento de lo que me dijeron las 20 personas con las que pude dialogar el día de la visita a Larson Irrigation. El paso número 7 fue la aplicación de una encuesta a una muestra de 10 empleados. Para elaborar este cuestionario, yo utilicé Google Forms, lo cual es una herramienta de Google, de los formularios, donde tú generas la encuesta, la estructura, la mandas por correo electrónico a las personas que quieren que te respondas y ahí te van a llegar las respuestas. Entonces yo a 10 personas se las mandé. Yo estuve presente cuando las contestaron por si tenían alguna duda o yo los podía ayudar en algo y pues ahí estuvimos contestándolo en conjunto. Esta información se analizó y se graficó. Después de eso, toda la información que yo recolecté con los pasos anteriores que ya les expliqué, se integraron en un informe final que les voy a dejar el link abajo de este video para que puedan acceder a él. Realmente aquí estoy explicando a grandes rasgos por el tiempo, pero es información más profunda la que se encuentra en el informe y si gustan leerlo, se las voy a dejar abajo. Todo esto me ayudó para realizar esta presentación multimedia. Ok, ahora sí, ya llegamos al corazón de la investigación, ¿no? Que son los resultados. Primero que nada, ¿cuál fue el tema que investigué y qué pregunta traté de responder? El tema que investigué, como saben, fue la obesidad en oficinistas. Y las principales 2 preguntas fueron, ¿cuáles fueron los factores laborales que influyen mayormente en los malos hábitos alimenticios de los empleados?
¿Cómo puede ayudar a contrarrestar el efecto nocivo de estos factores y prevenir las afecciones que causan? Entonces, partiendo de estas dos preguntas que se fueron contestando a lo largo de mi investigación, seguimos resolviendo esta investigación. Utilicé información bibliográfica, información cualitativa e información cuantitativa. En la información bibliográfica pude obtener bases teóricas que me sirvieron para comprender el tema, como por ejemplo que desde 1953 el tema de la salud laboral o de la salud de los empleados se puso en la mesa por la Organización Internacional del Trabajo, que a lo mejor es una organización que muchas personas no conocemos y ha emitido recomendaciones que si todas las personas las siguiéramos, todas las organizaciones conocieran, realmente la realidad sería muy distinta. O sea, empezando por contar con comedores en todos los lugares de trabajo adecuados y dignos para los empleados. También reconoce la Organización Mundial para la Salud que una buena alimentación ayuda a los empleados y una mala alimentación puede disminuir su productividad laboral hasta en un 20%. Es información que realmente mucha gente no se da el tiempo de conocer. La información cualitativa fueron las cosas que yo pude observar en mi visita de campo y la cuantitativa fueron las que pude observar en las gráficas. Vamos a empezar con la cualitativa. Las actividades que yo realicé fue primero un arribo al lugar de la investigación con el objetivo de observar desde el exterior y de forma oculta la llegada de los empleados. Esto para ver si ellos llegaban apurados, que realmente sí, vi que unos llegaban comiéndose el sándwich en el carro, unos llegaban con un licuado, corriendo, unos incluso no alcanzaban a desayunar. Eh, y para que ellos no se dieran cuenta que yo los estaba viendo, porque realmente cuando sabes que alguien te está observando, tal vez puedes cambiar en tu conducta, en tu actitud, entonces por eso quise realizar esta actividad. También cita con el gerente de la empresa, Octavio N., con el fin de exponerle de manera amplia el propósito de mi visita y solicitar su autorización para realizar mis actividades, el cual se portó en total disposición y me proporcionó todas las herramientas necesarias para que yo pudiera llevar a cabo mi visita. Presentación con los empleados de la empresa con el fin de conocerlos, saber cuántos son, identificar qué actividad realiza cada uno y observar sus características físicas. La actividad 3 fue la que me tomó, yo creo, más tiempo y fue en la que pude atar más cabos, ya que los empleados, o sea, vi cómo trabajaban con el estrés, cómo compraban comida chatarra con las personas que iban pasando por la entrada, cómo unas personas ni siquiera se pararon ni al baño se paraban, eh, comían galletas que tenían en sus cajones, no salían a tomar sus horas de comida porque estaban trabajando y bajo mucho estrés. Entonces, esto me sirvió, fue un punto que me dio muchas herramientas para yo plantear qué preguntas hacer en la encuesta y en el cuestionario. Eh, Después exploré las instalaciones de la empresa con el objetivo de identificar las áreas de comedor, la cual fue un área realmente que me pareció muy pequeña para 20 empleados y siendo que la empresa mide 260 metros cuadrados, el cual es un espacio pues bastante amplio para que se pudiera tener un comedor a lo mejor más adecuado. También encontré en los botes de basura pues bolsas de comida chatarra, de sabritas, de galletas, de chocolates, de golosinas, de todo eso. Después di mi agradecimiento y me fui a explorar el exterior de la empresa para identificar qué restaurantes había cercanos y la mayoría eran restaurantes de tortas, de tacos. Había un parque en la cuadra siguiente. Muchos de los empleados también me comentaban que por falta de tiempo para salir a tomar su hora de comida se dirigían al parque. Entonces también la cercanía es un factor que influía en la alimentación de ellos, ¿verdad? Eh, por último, identifiqué los hallazgos más importantes y elaboré pues mi bitácora, que también se encuentra en mi informe final. Y de ahí también hice una cita con una persona para entrevistarla. Ahorita por cuestiones de tiempo pues no voy a poder poner toda la entrevista, sin embargo pues aquí está un fragmento, ella es Teresita, ella nos platicó de sus hábitos alimenticios, de que ella antes pesaba 60 kilos y en 4 años que tiene trabajando, 5 años, ha llegado a pesar 84 kilos. Entonces son como 20 kilos los que ella ha aumentado, cuestiones de salud que le ha afectado, entonces sí son
Son hallazgos que me parecieron muy relevantes y me ayudaron para interpretar la información y llegar a mis conclusiones. La información cuantitativa. Estamos hablando de datos que podemos contar y podemos ponerlos en un panorama numérico. Primeramente, esta encuesta se hizo a 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres, de entre 20 y 50 años. La mayoría de ellos, como pueden observar en las gráficas, el 70% se encuentran entre los 31 y 40 años, por lo cual son adultos jóvenes. El 60% es soltero, el 40% es casado. Un dato que me pareció muy interesante es que algunos de los empleados, el 20%, su escolaridad era primaria y uno piensa que si uno es oficinista, pues por lo menos tendría que tener la preparatoria, ¿no? Pero me comentaban que ellos hacían capturas sencillas de datos en Excel, entonces estamos hablando de cualquier escolaridad que pueda ser un oficinista, ¿verdad? Para los hábitos alimenticios, la mayoría de los empleados tenía de 1 a 5 años. Esto nos puede estar hablando de una rotación de personal, ya que la antigüedad pues no es tanta, solamente es una persona la que tenía más de 15 años laborando ahí y el 30% pues de 6 a 10 años. El 70% no había tenido trabajos de oficina antes de estar aquí en Larson Irrigation y el 30% manifestó que sí. Los empleados fueron muy sinceros y el 80% consideró que sus hábitos alimenticios son malos durante su jornada laboral y la verdad todos se veían muy dispuestos a hacer algo por mejorarlos. Nada más una persona dijo que sus hábitos eran buenos y una persona dijo que eran muy, muy malos. Y el 80% considera que su peso y salud desde que iniciaron el trabajo en la oficina ha empeorado, ha ido decayendo. Y el factor, bueno, los dos factores que están en primer lugar, que han influido mayormente en el deterioro de peso y salud, son la falta de tiempo para una dieta adecuada y el estrés que les genera las ganas de comer comida chatarra. Algunos empleados decían que para mantenerse alerta o mantenerse activos optaban por comer cosas con azúcar. Entonces también vemos que aquí que el estrés que es un factor. La mayoría de los empleados estaban en el rango, se recomienda hacerse un estudio de salud por lo menos una vez al año, ¿no? Análisis, estudios generales. Entonces, la mayoría de los empleados sí se encontraban en el rango, nada más el 30% tenía más de 12 meses que no se hacía análisis, pero el 70% sí estaba en el rango. Y las afecciones que mostraron los estudios fueron principalmente sobrepeso y otras condiciones también. Pues aquí me pareció que 40% de los empleados consideran que no influye sus hábitos alimenticios en su productividad laboral. Tal vez no han prestado atención, pero lo raro es que las personas que padecían más obesidad fueron los que me dijeron que no, que sentían que no influía en sus labores. Todos los empleados dijeron que durante el tiempo que tienen laborando ahí nunca ha ido un personal de la salud a indicarles estrategias de prevención de la salud o darles información sobre ello. Entonces, considerando que el empleado más antiguo tiene 15 años, en 15 años ningún personal de la salud se ha acercado, lo cual es un dato alarmante. También, de acuerdo a esta tabla que publicó la Organización Mundial de la Salud en 2007, podemos identificar que el 90% de los empleados se encuentran con sobrepeso, ya sea en grado 1, 2, 3 o sobrepeso, solamente una persona se encuentra en el peso normal, que probablemente fue quien manifestó que sus hábitos alimenticios eran buenos. Es la única persona, entonces pues sí son cifras alarmantes. Mis fuentes de información fueron confiables y la calidad de la información, pues como fue información que yo recolecté de primera mano, puedo decir que sí es fiable. También, para dar mi conclusión, pues incluye mi punto de vista, mi conclusión preliminar. Información adicional que creo que necesito, pues sería la de un nutriólogo profesional, que tal vez se pudiera acercar a los empleados para dar información más precisa. Y pues por último, mis conclusiones o mis recomendaciones son que pues sí, o sea, sí influye la mala alimentación en el rendimiento laboral, hasta de un 20 a un 30%. Entonces, no hay que ver a los empleados únicamente como activos humanos, hay que verlos como personas que requieren atención, que requieren eh, comunicación
Entonces, las recomendaciones que yo doy sería pláticas periódicas por un profesional de la nutrición, pláticas para el manejo del estrés, asesoría por un profesional de la actividad física, un directorio de restaurantes aledaños, porque tal vez si tienen a la mano información de restaurantes sanos, se les puede hacer más fácil pedir de esa comida. Vi que tenían refrigeradores y estaban vacíos, entonces también sería otra opción abastecer con fruta y alimentos saludables los refrigeradores, permitir a los empleados tomar un snack de 10 minutos para que se coman una fruta y mantengan su metabolismo activo, dar seguimiento paulatino a sus cambios físicos, por ejemplo, a lo mejor un programa de en una mejora de 1 a 6 meses y dar un incentivo. Puede ser en dinero, no necesariamente en dinero, a lo mejor un día de descanso. Lo que mucho manifestaban los empleados es que no tenían tiempo y ellos valoraban mucho o anhelaban el tener más tiempo. Entonces, tal vez un día de descanso no se me hace algo imposible que no pueda dar una empresa, entonces tal vez esa es una buena opción para incentivarlos a mejorar su salud. Y ya una recomendación más a largo plazo, tal vez sería ampliar las instalaciones del comedor, porque como les comentaba, es una empresa grande y pues el comedor es pequeño para todos los empleados que están ahí. Las recomendaciones para unas personas que se vayan a acercar a hacer futuras investigaciones, pues serían hacer una muestra más amplia de empleados y yo creo que sería todo. Realmente no tuve ningún obstáculo que me impidiera concluir mis objetivos, entonces se cumplieron los objetivos generales y los específicos y pues les agradezco su tiempo y les dejo por aquí una frase que me gusta mucho que dice que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Gracias.